Cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Brian Loaiza y Mayela Alpizar les saludamos en esta hermosa mañana de martes, esperando que se encuentren de lo mejor. Un saludo cordial de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica. Muy buenos días, estamos aquí compartiendo una vez más este es su programa Encontrados. Y queremos iniciar dando gracias a Dios porque una vez más nos permite amanecer. Gracias Padre Celestial porque en esta hermosa mañana nos has permitido abrir los ojos, levantarnos y admirar una vez más la belleza de tu creación en las personas que nos rodean, en la naturaleza que está a nuestro alrededor, en la gente con la que nos hemos encontrado en la calle, en las cosas que tenemos. Todo, Señor, todo lo que nos rodea es parte de tu creación y damos gracias infinitas porque nos bendices con este nuevo amanecer. Porque una vez más nos das la oportunidad de hacer la diferencia en nuestras vidas. En este mundo en que vivimos, Señor, donde estamos llamados a dar lo mejor de nosotros. Y una vez más nos permitiste levantarnos para eso, para dar lo mejor de nosotros. Y para con ese granito de arena que podamos aportar para hacer de este un mundo diferente, alabarte, glorificarte y bendecirte, Señor, por la obra que has hecho en nosotros y porque a cada momento te estás manifestando en nuestras vidas. Bendito seas, Padre Celestial, y permítenos glorificarte y bendecirte con nuestras acciones en este día. Amén. Amén. Y bueno, al principio del programa escuchábamos una frase que dice: encontrados con nosotros mismos. Precisamente en el programa de hoy vamos a tratar de abarcar un poquito ese encontrarme conmigo mismo. ¿Y cómo? Conociendo nuestro estilo de personalidad. ¿Por qué me comporto de esa manera? ¿Por qué soy así? ¿Por qué aquel es diferente a mí? Es lo que vamos a tratar a través de este programa que se llama Conociendo mi personalidad. Tratar hasta donde podamos. Es un tema muy rico, muy amplio. Tratar de enfocarlo, de explicarlo hasta donde pues nos ayude Dios para poder ir aprendiendo poquito a poco a conocernos a nosotros mismos. Desde nuestra perspectiva y la perspectiva del encuentro matrimonial, esto es sumamente importante porque en el tanto que me sé conocer yo, me sé entender yo, podré conocer a mi cónyuge, podré entender a mi cónyuge, podré entender a las demás personas el porqué de sus comportamientos. Entonces, es importante saber pues que cada uno de nosotros somos un ser único y tenemos un estilo de personalidad, y ese estilo de personalidad es el que nos hace diferentes a los demás, con rasgos similares pero diferentes. Por este estilo de personalidad es que nos comportamos de formas diferentes para que nos acepten y así recibir ese afecto de las personas que nos rodean. De acuerdo a mi estilo de personalidad, que poco a poco pues vamos a ir desarrollando qué significa esto, cómo entender esto del estilo de personalidad. Por ese estilo de personalidad que domina en mí, es que me comporto de X manera. Y esto es lo que vamos a ir tratando de ir entendiendo, de ir desenvolviendo este paquete. ¿Qué es el estilo de personalidad? Pues el estilo de personalidad viene a ser una definición general de lo que somos. Es una manera de explicar nuestra forma de ser. Por eso no puede cambiar de un momento a otro. Esa es nuestra esencia. Desde que nacemos, algo similar, parecido o igual a nuestro lenguaje primario de amor, que desde que nacemos ya con esa esencia, con esa necesidad. Nuestro estilo de personalidad es algo que desde que nacemos con ella. Ese es la personalidad.
lo que define de una forma general el por qué yo me comporto de esa manera, del por qué quiero ser aceptado, es la manera en que yo me comporto para ser aceptado por los demás. Viene la parte contraria, que es la forma en que actuamos, es decir, nuestros comportamientos. Nuestro estilo y nuestro estilo de personalidad y nuestros comportamientos son algo diferente. Pueden cambiar con relativa frecuencia, eso sí puede cambiar la manera en que nosotros nos comportamos. Es importante, por lo tanto, que entendamos esta diferencia entre estilo de personalidad y comportamiento. El estilo de personalidad no es algo que cambia, nacimos así y vamos a morir así. Es estable. Sin embargo, lo que sí cambian son nuestros comportamientos, porque los comportamientos sí se van a ver influenciados por muchas situaciones, no solamente por nuestro estilo de personalidad, sino por diferentes situaciones a las que tengamos que enfrentarnos en el camino, en nuestra vida. Entonces veamos un poquito, vamos a tratar de entender un poquito, de dar una descripción de lo que son los estilos de personalidad, cómo clasificar en grupos estos estilos de personalidad y los rasgos de cada uno de estos estilos de personalidad. Y es que, como decía Brian, en la medida en la que logremos conocernos y en la medida en la que logremos interiorizar dentro de nosotros mismos y valorar el por qué nuestros comportamientos son de una o de otra forma, en esa medida vamos a poder entender por qué hay cosas que así somos y no nos vamos a poder parecer a los que viven en nuestro hogar, porque nosotros somos diferentes y eso depende mucho de nuestro estilo de personalidad. En algunos momentos tal vez nos hemos preguntado, o tal vez hemos observado, por ejemplo, en nuestros hijos, ¿por qué será que uno de ellos es estrictamente ordenado? Si ven su closet, en su ropa tiene las blusas de manga corta, en un grupo bien ordenaditas, bien dobladitas, en otro grupo sus blusas de manga larga, que los chores, que las medias, que todo bien separado, los zapatos bien ordenaditos por orden de tamaño y por orden de color y por orden de ocasión, y es un orden estricto. Son personas muy estructuradas, y de pronto tal vez otro ya es menos ordenado, le cuesta más eso del orden. De pronto entras a su ropero y aquello es un desastre, usted no haya que encontrar, y qué raro. Pero ¿por qué se comporta así? Porque hay personas que hablan hasta si están haciendo fila en un banco, si están haciendo fila en cualquier parte, no tienen ningún problema para entablar una conversación con cualquier persona y hablar de cualquier cosa. Y usted dice, pero esta persona, ¿qué le pasa? ¿Por qué habla con todo el mundo? Porque a mí eso me cuesta, yo soy más callado, yo soy más introvertido, a mí no me interesa eso de estar hablando tanto, yo disfruto más mi silencio, yo disfruto más la contemplación. Porque hay personas que de pronto están enredadas en tantas cosas y le ayudan a todo el mundo, y a todo el mundo le dicen que sí, no pueden decir que no. Esa persona que está al servicio del quien le pida y es feliz sirviendo, y qué raro. Ok, precisamente los estilos de personalidad son los que explican por qué somos tan diferentes, qué nos hace diferentes unos de otros. Me ayuda a entender el mundo de la otra persona, a entender mi propio mundo. Me ayuda algo muy importante de los estilos de personalidad, que ya vamos a empezar un poquito a ver esos rasgos. Algo que nos ayuda a entender, muy importante, es por qué yo soy así. Amarme como Dios me hizo así. Y entender qué cosas sí puedo cambiar. Porque de los estilos de personalidad hay comportamientos que exageramos. Y esos comportamientos sí nos hacen daño a nosotros, le hacen daño a la relación, y esos sí los podemos modificar, porque nosotros no podremos modificar la personalidad, así somos, pero podemos modificar la manera en que yo me comporto por mi personalidad, porque tenemos que entender una frase que usamos mucho en el encuentro matrimonial: las exageraciones de los comportamientos. Entonces, cuando descubrimos cuál es una manera de exagerar mi comportamiento, me doy cuenta que eso debo modificarlo, que debo cambiarlo. Entonces,
Descubrir y conocer los estilos de personalidad nos ayuda a amarme, entenderme, comprenderme. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me comporto así? Y entender qué sí debo cambiar, qué puedo modificar. Entonces, tratemos de ir empezando, como decía antes, a desenvolver este paquete, este regalo. ¿Cuáles son esos estilos de personalidad? Desde el punto de vista de la psicología, sabemos que hay muchas formas de clasificar los estilos de personalidad y los psicólogos utilizan algunas otras. Sin embargo, vamos a compartir con ustedes la forma en la que el Encuentro Matrimonial Mundial ha clasificado los estilos de personalidad, y es lo que nos enseñan y es como lo hemos podido entender bastante claro. Empezamos con la personalidad servicial. ¿Cuál es la personalidad servicial? Bueno, es aquella persona, quien tiene esta personalidad, es una persona que se comporta de una manera muy particular. Su valor más importante es estar en relación con los demás. Buscan esa relación. Si no existe gente, buscan la gente porque solos no les gusta estar. Es una persona que necesita a la gente, le encanta relacionarse con los demás. Generalmente son personas muy intuitivas, muy compasivas, se ponen mucho en los zapatos de los otros, entienden los sentimientos de las otras personas. En su relación con otros promueven la paz y trabajan para obtener cooperación, pertenencia, armonía. Buscan esa paz. Si alguien está en conflicto, buscan cómo ver cómo se sana la relación o lo que fuera, con tal de que ya la cosa vuelva otra vez a caminar como debe ser. Es muy importante para la persona servicial que la vean como genuina y cariñosa. Para ellos es importante que los otros vean que a ellas les gusta estar con ellos, que a ellas les gusta conocer, compartir con ellos. Generalmente estas personas tienden a ver lo positivo en cualquier situación. Son personas que a todo le sacan algo bueno. No importa la situación que usted esté pasando, siempre te van a salir con algún rasgo positivo de aquello que pasaste. Son personas leales, confiables, brindan apoyo. Les preocupa más lo que podría pasar que el presente. No viven tanto en el presente, sino que están pendientes de qué podría pasar para poder ayudar o estar buscando cuáles son las necesidades de los demás y suplirlas. Básicamente, estos son los rasgos de la persona servicial. Y un poquito para profundizar esto, queremos compartirles el testimonio de una amiga que quiso compartir sus comportamientos con respecto a este tema. Escuchemos el testimonio de Laura. Hola, mi nombre es Laura. Mi estilo de personalidad es servicial y algunas de mis características son el promover una buena relación con los demás. Generalmente escucho sus sentimientos, siendo intuitiva y compasiva. Me preocupa más lo que podría pasar que el presente y estoy constantemente haciendo cambios. El promover una buena relación con los demás es muy importante para mí. Me agrada el poder buscar ser mejor para otras personas, tratando generalmente de escuchar sus sentimientos, siendo intuitiva y compasiva y de esta manera estar en disposición ante cualquier circunstancia, causando en ocasiones molestia en mí cuando deseo transmitir o motivar a los demás hacia un proyecto dado y al no obtener una reacción positiva o concreta me desmotiva y desilusiona. Constantemente debo estar haciendo cambios tanto en mí como con lo que me rodea. El hacer cambios en mí me lleva a pensar que trato de superarme para poder así fortalecerme a la hora de ayudar. En ocasiones necesito mover muebles, plantas, acomodar diferente nuestra casa para no sentirme acorralada o asfixiada. De niña me crié la mayoría de tiempo con mi abuela, de la que he aprendido el ayudarnos el uno a los otros. Recuerdo que íbamos a la lechería juntas junto con mi tía a hacer todo lo que correspondía al ordeño. Una con la otra siempre nos ayudábamos. Regresábamos a la casa y entre todas realizábamos los quehaceres también. Esa gran alegría que experimentaba al servir y compartir me motivó a ser una persona servicial. Recuerdo en mi juventud que empecé a trabajar en una zapatería
en el cual me gustaba mucho el trato con las personas, el poder servirles y satisfacer sus necesidades con lo que buscaban. Al ver los clientes satisfechos, me sentí ilusionada. Cuando he servido en las fiestas patronales de nuestro pueblo, por ser una persona servicial, me dispongo en lo que me necesiten. Lo único es que también se me es muy difícil decir que no, y en muchas ocasiones se me acumulan tantas cosas a la misma vez que se me hace agotador cumplir con todo a la vez. Y al ver a las personas que me preguntan por todo, me siento frustrada al no tenerle soluciones. Entonces es cuando se hace una bomba causando un ambiente pesado, donde he sido en muchas ocasiones grosera y malhumorada con las personas, incluso con mi familia, al desahogarme con ellos y no dedicarles el tiempo necesario por entregarme a las funciones de la actividad. Al haber lastimado y quedar mal con algunas de las personas que me rodean, me siento afligida y triste, como al ver a una de nuestras hijas enfermas. Muchas gracias. Muchas gracias a Laura por su testimonio. Para el encuentro matrimonial, los estilos de personalidad los clasificamos en 4 grupos. Son 4 estilos de personalidad de los que vamos a conversar en el programa de hoy. Todos tenemos rasgos de cada uno de esos estilos de personalidad. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero a lo que queremos llegar es, hay uno de estos que es el dominante. Es predominante en nosotros. Es el que nos define. Es el que nos marca. Por eso al escuchar el testimonio de esta compañera, vamos a ver que ella menciona rasgos incluso de otros estilos de personalidad. Pero el que predomina es el de la persona servicial, de esa persona que está atenta, de esa persona, de hecho en nuestro hogar, la pequeñita Evelyn, ella su estilo de personalidad es servicial, y usted no ha dicho ocupa una cuchara y ella ya se paró y ella ya dijo yo. Cuando alguien ocupa ayuda, en el instante ella está dispuesta a decir sí. Es la persona, como decía la compañera, no puede decir que no. Y estas personas muchas veces, y que ahora vamos a ver la parte negativa, por así decirlo, lo que sí podemos modificar, lo que hace daño de un estilo de personalidad dominante, muchas veces es que como a nadie le pueden decir que no, de pronto están ofuscados en un montón de cosas. De pronto cuando revisan la agenda resulta que tienen una reunión a la misma hora, el mismo día, en diferentes grupos. Entonces se ofuscan. Veamos un poquito esa parte. Bueno, los patrones negativos que acompañan a la personalidad servicial y que son las cosas que sí podemos modificar, porque aunque alguien sea servicial, y así lo hizo Dios, y eso no lo va a poder cambiar, y Dios sí lo hizo con esos rasgos, hay cosas en las que sí exageramos, y esas cosas en las que exageramos sí podemos modificarlas, podemos controlarlas, y es ahí a donde queremos llegar al uno ubicarse en una personalidad, porque esto nos ayudaría a ver las cosas en que en nuestro hogar sí podemos modificar para que nuestra armonía sea diferente. ¿Qué pasa con los serviciales? Bueno, los serviciales a veces abruman con su ayuda, con su insistencia, y se olvidan de los de la casa por querer desvivirse por los demás. Y a veces están tan ocupados en ayudar y en servir que les cuesta compartir algo realmente personal, o sea, de ellos mismos. Les cuesta abrirse porque están muy ocupados en servir y en ayudar. A veces se disgustan con ellos mismos porque ven que la gente no ayuda tanto como ellos. Entonces, en cierto modo, nos volvemos incómodos y lastimamos a otros. ¿Por qué? Porque estamos obstinados de ver que uno sirve y ayuda y ver que los demás no hacen lo mismo y no encuentran ese servicio en otros. Es una forma en la que también se exagera el comportamiento servicial. Otras veces encontramos también serviciales que lo que hacen es quejarse o manipular, haciéndose las personas sufridas o sacrificadas para que todo el mundo alrededor se sienta con la culpa de estarla haciendo sufrir tanto o de tener que hacerla trabajar más de la cuenta. Esas personas
también les cuesta decir lo que piensan o de lo que sienten. Entonces son difíciles de conocer. Y esos son rasgos que las personas serviciales tienen que superar, porque a veces se preocupan tanto por estar dando esa imagen de persona sufrida o que se queja permanentemente, que no muestran realmente lo que hay dentro de sí, porque es una imagen que no es la verdadera. Otra parte de las personas serviciales es que por mantener aquella paz y por intentar pacificar todo lo que suceda, a veces no logran confrontar sus diferencias. Entonces, estamos en una discusión y, con tal de que mi esposo deje de pelear, mejor me quedo callada y no digo nada. Pero ese no decir nada hace que los conflictos se acumulen dentro de mí, porque después ya no voy a tener un conflicto y dos, no, tengo como 7 guardados dentro del corazón y no funciona. Eso es una exageración del comportamiento de las personas serviciales. El hecho de guardarse con tal de no hacer problemas y con tal de no hacer conflictos, para mantener esa paz que les gusta mantener, se callan las cosas. Y eso es una exageración de su personalidad. Eso es algo que sí podemos modificar. Otras veces las personas serviciales están tan pendientes de los problemas o de las situaciones o de los pedidos que han hecho otras personas, que se olvidan de ellos mismos. Tal vez ni siquiera se han puesto a pensar en sus propias metas o aspiraciones, porque están viviendo las de otros, o por estar sirviendo a otros o ayudando a otros, se han olvidado de sí mismos. Y eso hace que también, como hemos venido diciendo, les cuesta manifestar lo que piensan o lo que sienten. No quieren perder esa imagen de personas confiables, y entonces muchas veces las personas que viven alrededor, como están tan enfocados en ayudar y en ver qué ocupan los demás, que no muestran lo que ocupan ellos mismos, las personas que están alrededor no saben cómo ayudarlas, porque no saben qué necesitan. Otras veces quieren dar la imagen de buen amigo, pero cuando les fallamos a un amigo, ese fallar a los más cercanos los desanima y los deprime muchísimo, porque piensan que eso es un golpe bajo. ¿Cómo se le ocurre haber quedado mal? Viven agobiadas por tantas cosas a la vez o por la presión de cumplir en tantos compromisos, porque tal vez, como decía Brian, se comprometen en varias cosas al mismo tiempo y no han pensado que no les va a dar el tiempo para tanto, que están abrumados por tantos compromisos y por la presión de cumplir a tantas personas, que al final no pueden vivir la vida con auténtica libertad. Viven demostrando que todo lo pueden hacer, y que si no estuvieran ellos, la mayoría de cosas se harían mal o no se harían. Y esto les afecta muchísimo. Uno de esos rasgos que es muy típico de los serviciales es, y un poquito como para hacer la diferencia, los serviciales son personas que promueven la paz. O sea, la persona que su estilo de personalidad servicial es ese dominante, son personas que promueven la paz, quieren que todo esté tranquilo, quieren que haya armonía, porque para ellos su valor más importante de la relación es estar en relación con las personas, pero una relación de paz, de armonía. Son pacificadores y eso es muy bueno. Pero muchas veces esa persona, una manera, para poner un ejemplo así de exagerar esa forma de ser, es cuando con tal de que haya paz, mejor no peleo, mejor no digo nada, mejor no confronto. Por lo general va a ser una persona que ante los conflictos se calla, se bloquea. Incluso muchas veces quiere echarse la culpa a sí misma, mejor me culpo yo para que se acabe el problema, para que se acabe la situación. Eso es una manera de exagerar el comportamiento, es una manera de hacer daño a la relación. Hay que mantener el equilibrio en todo. Tenemos que aprender a mantener ese equilibrio. Veamos otro de los estilos de personalidad. Veamos la persona organizadora. Ya vimos el servicial, ahora vemos la persona organizadora. En este estilo de personalidad, las personas que tienen son personas que hacen las cosas. Tienden a ser muy responsables, son personas muy responsables. Está casi siempre preparada y le gustan las reglas. Todo tiene que tener reglas, tiene que tener una estructura.
La persona organizadora tiende a hacer una lista para saber cuándo está terminado el trabajo. Organiza todo, lo estructura. Si las cosas están desorganizadas y sin estructura, necesita estructurarlas, organizarlas. Por ejemplo, en mi caso, este es mi estilo de personalidad dominante. Por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo y yo llego donde voy a hacer el trabajo y hay un desorden, no, yo primero necesito ordenar. Si voy a ocupar herramientas, si lo que voy a ocupar, yo necesito poner todo en orden, todo tiene que estar en línea, yo tengo que saber para cuándo tengo que entregar ese trabajo, yo tengo que saber cuánto duro haciendo ese trabajo porque yo tengo que entregar ese trabajo a tiempo. Yo no puedo trabajar en medio de un desorden porque si no yo me hago un puñito. Es como dicen alguien por ahí un dicho, es como dormir con un trompo en la bolsa. O sea, es una incomodidad que no puedo. Necesito primero ordenar, estructurar antes de. Otro rasgo también de las personas organizadoras es que tienden a ser personas confiables. Son personas estables y también son personas sensibles. En general, no le agradan mucho los cambios. Prefiere que las cosas sean predecibles y estén ordenadas. O sea, si tenemos que hacer algo así de improviso, eso no nos agrada mucho. Nos saca, nos sofoca. Por ejemplo, si teníamos planeado un viaje a X lugar y resulta que nos cambian la fecha, ya eso nos limita, nos estresa porque ya teníamos todo estructurado, ya teníamos planeado todo lo que íbamos a hacer los días previos a ese viaje, que íbamos a hacer los días posteriores a ese viaje, y el hecho de que nos cambien una fecha nos sacan totalmente de nuestra estructura, nos sacan totalmente de nuestra estabilidad hasta emocional, el hecho de que nos hagan cambios. O por ejemplo, si estamos acostumbrados a hacer las cosas, las hacemos de esa manera siempre, y el tener que hacer cambios como que no nos agrada. Hay un ejemplo claro, por ejemplo en nuestro caso, Maya y yo, los dos, esa es la personalidad dominante, el ser organizadores. Y si ustedes van a nuestra casa, tenemos 14 años de casados y medio por ahí, y nuestra casa tiene exactamente el mismo orden de hace 14 años. Los sillones están en el mismo lugar, los cuadros están en el mismo lugar y hacemos las cosas iguales siempre. Los paseos son al mismo lugar, siempre. Eso somos nosotros y somos felices así. ¿Que podemos hacer cambios? Claro que podemos hacer cambios. Pero hacer esos cambios a veces para nosotros no es lo más importante. La persona organizadora tiende a mirar el pasado para saber cómo se han hecho las cosas anteriormente. Son esas personas que mucho actuamos por tradición, nos gusta lo de la tradición. Y esto es preferible antes de tomar cualquier situación, antes de hacer las cosas, cuando vamos a hacer algo, buscamos ver cómo se ha hecho otras veces para hacerlo de esa misma manera. Entre sus mejores talentos de los organizadores está su sentido del orden y dar seguimiento a las cosas. Los organizadores son los que hacen que las cosas sucedan. Mantienen un orden, tienen la capacidad de dirigir un grupo, de ordenar, de poner a cada uno. Usted me ayuda con esto, usted me ayuda con otro, usted hace lo otro. Casi siempre haré el trabajo primero. Esto es otro rasgo de los organizadores, y que después vamos a ver lo negativo de esto, es que casi siempre hará el trabajo primero. Y si hay tiempo, va a considerar el placer y la diversión. Y esto nos pasó a nosotros, a Maya y a mí, antes de conocer y descubrir esto de los estilos de personalidad, porque teníamos como 3-4 años de casados, antes de entrar a encuentro matrimonial, y jamás en la vida habíamos hecho un paseo de familia, de esposos. En ese entonces solamente estaba nuestra Sophie, y era nuestra única hija en ese momento, y nunca habíamos hecho un paseo de familia, un paseo a la playa, nada. Trabajábamos y como para uno lo primero es el trabajo y después la diversión si queda tiempo, y no nos estresaba. Aparte, uno de los primeros años de matrimonio, como que la parte económica es demasiado limitada, y entonces hasta que descubriendo esto de nuestros estilos de personalidad nos dimos cuenta, oiga, pero ¿qué está pasando con nosotros?
Y hasta en ese entonces planeamos nuestro primer viaje a la playa como familia, como esposos, porque esto también es una manera de exagerar nuestro comportamiento. Pero es un rasgo del estilo de personalidad organizador. Primero trabaja, primero hace lo que hay que hacer. Si queda tiempo, paseamos. Si queda tiempo, nos divertimos. Lo más importante es hacer lo que hay que hacer. Este es uno de los rasgos de los comportamientos del estilo de personalidad organizadora. Vamos a escuchar el testimonio de una compañera, de Marta, que quiere compartir con nosotros su estilo de personalidad. Saludos amigos, mi nombre es Marta y junto a mi esposo tenemos 4 años de pertenecer a Encuentro Matrimonial Mundial. Ha sido a partir de ahí que descubrí mi estilo de personalidad organizadora. Ha sido de mucha ayuda para mí, pues antes, al no saber mi estilo de personalidad, no controlaba yo muchas situaciones a mi alrededor. En muchas ocasiones, cuando las cosas no salían como yo las planeaba, llegaba al punto hasta de la enfermedad. He descubierto también, que ese estilo de personalidad viene o se forma a partir incluso de la niñez y adolescencia. En mi caso, yo recuerdo y se marca más en realidad en mi adolescencia. Fue como a partir de los 12, 13 años, cuando más o menos a esta edad mi madre abandonó el hogar. Pues yo me quedé con mi padre, un tío y un hermano, a los que yo debía atender con todo lo que se atiende en la casa, la alimentación, ropa limpia, orden de la casa. Y aparte, pues yo debía coordinar todo esto con mi estudio. Para mí era muy importante estudiar. Por eso yo debía organizar muy bien el día, desde principio a fin, para poder salir adelante con todas las tareas de la casa, para poder atender a mi padre, a mi hermano y a mi tío. Y pues cumplir todo al pie de la letra, para también poder atender mis estudios, para poder salir con buenas notas. Y entonces yo coordinaba el día y pues todo lograba salir adelante. Hoy día este estilo de personalidad también me ha ayudado mucho, porque lo he utilizado para servir, organizar situaciones, servir en lo que Dios me ha iluminado por medio del movimiento. También he aprendido que no todo lo que yo diga y proponga debe hacerse a mi manera, que debo tomar en cuenta las opiniones de los demás, muy especialmente la opinión de mi esposo, la opinión que él tenga en diferentes situaciones que llevamos en el diario vivir, y sobre todo las opiniones de nuestras hijas, que también nos ha ayudado en el convivir de la familia. Entonces, digamos que descubrir este estilo de personalidad me ha ayudado como persona. He mejorado mucho mi forma de ser y me encuentro muy satisfecha. Muchas gracias. Muchas gracias a Marta por ese compartir. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con su programa Encontrados. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Todos debemos sentirnos como vasija de barro en las manos de Dios. Él es el alfarero por excelencia que de la debilidad saca fortaleza. Dejémonos moldear por el poder de su Espíritu, para que cada día nuestras vidas sean agradables a sus ojos. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presentó Vivencias,
un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Que quiero tomarme un café, que quiero comprarme una blusa, que la comida de la mascota, que cortarme el cabello. No camine tanto. Eso y más lo encuentra en Centro Comercial Meco, en el corazón de Ciudad Quesada. Financiera E-Credit, Perfumería Marabú, Boutique Wrangley, Celulares Tecel, Joyería San Ramón, Barbarels Boutique. Además, en Centro Comercial Meco, usted encontrará oficinas de abogacía, contabilidad y mucho más. No dé vueltas y vueltas, buscando dónde comprar. Venga ya a Centro Comercial Meco en Ciudad Quesada. Radio Santa Clara. Continuamos en este su programa Encontrados. Estamos conversando sobre los estilos de personalidad. Y bueno, acabamos de escuchar el testimonio de Marta sobre el estilo de personalidad organizador. Y queremos hablarles un poquito, bueno, ¿qué pasa con esos patrones negativos? Cuando yo exagero mi personalidad organizador y entonces tiendo a hacer las cosas de una manera en que voy a afectar a los demás y no voy a poder tampoco mostrarme tal cual soy. ¿Qué pasa cuando una persona organizadora tiene tantas cosas por hacer y está envuelta en tanto trabajo porque se enfoca tanto en el trabajo que le cuesta entender que no somos indispensables y que perfectamente podríamos dejar algunas cosas, delegar algunas funciones o permitir que otros hagan algunas cosas, y eso nos cuesta mucho. A las personas organizadoras generalmente también les cuesta pedir perdón. Se afirman en lo que tienen programado y lo que piensan que está bien como se hacen las cosas, entonces les cuesta hacer cambios o variar la forma de hacer las cosas. Eso en cierto modo hace que también les cueste abrir su interior para que otros puedan ver dentro de nosotros. Las personas organizadoras generalmente están un poco a la defensiva, tienden a no tener paciencia, son poco demostrativos y en algunos casos hacen las cosas muy superficialmente con tal de enfocarse rápidamente en el trabajo. Exigen y esperan que los demás hagan mucho más de lo que hacen y por lo general no damos el brazo a torcer fácilmente porque tenemos nuestra forma de hacer las cosas y quisiéramos que todos lo hagan como nosotros. Vivimos creyendo que nunca podemos fallar y nos cuesta por eso aceptar los errores y eso hace que nos cueste pedir perdón. Y en cierto modo podríamos tender a propiciar que las personas que están a nuestro alrededor se perciban inferiores, aunque esa no sea nuestra intención. Pero eso pasa con las personas organizadoras. Por lo general no podemos entablar una conversación de forma tranquila porque estamos tan preocupados por todos los compromisos que están por hacer que entonces no nos damos ese tiempo para sentarnos con tranquilidad y disfrutar del rato. Por eso muchas veces nuestros hijos se cansan de que cumplamos nuestras promesas o nuestros amigos nos piden disculpas porque están robándonos el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan enfocados en hacer que no nos damos cuenta que con eso le estamos haciendo daño a las demás personas, porque debemos buscar ese espacio para el descanso y la recreación que para los organizadores es sumamente difícil, pero es una forma de exagerar nuestros comportamientos que sí podemos cambiar. Esperamos que con esto a todos los que somos organizadores, porque como Brian les decía, esta es nuestra personalidad dominante, esperamos que con esto también nos ayude al captar los rasgos negativos o los rasgos en los que podemos estar afectando a otros, podamos realmente hacer la diferencia y empezar a cambiar esos rasgos para que nuestra personalidad no sea un motivo de discordia. Más bien nuestros comportamientos, porque es los comportamientos lo que nosotros tenemos que modificar. La manera en que nos comportamos es lo que nosotros sí podemos modificar para no hacernos daño a nosotros mismos, sino hacerle daño a los demás. Vamos a ver otro de los estilos de personalidad. Vamos ahora con la persona analista. ¿Qué pasa con la persona analista o la personalidad analista? Bueno, pasa lo siguiente.
La persona analista es una persona que disfruta de las ideas, quiere entender, disfruta analizando las situaciones, tiende a ser un observador silencioso. Son esas personas que usted ve calladas, pero cuando hablan saben muy bien lo que tienen que decir. En general, los analistas son independientes y están más relacionados con pensamientos e ideas que con emociones. Son personas sumamente introvertidas y les cuesta mostrar lo que tienen por dentro. Siguen las reglas, pero solo si estas reglas tienen sentido y son lógicas. Si no, no creas que los analistas van a seguir las reglas. La persona analista tiene la necesidad de ser competente y acumulan conocimientos. Son de esas personas que se muestran como sabelotodos porque saben de cualquier tema, porque son personas que le ponen mucha atención, son muy observadoras a los pequeños detalles y eso hace que tengan muchos conocimientos que a la mayoría de los demás se nos escapan con facilidad. Las personas analistas disfrutan del debate, de la discusión de ideas. Y generalmente el analista tiende a ser perfeccionista y se hace difícil aceptar sus propios errores. Es un gran planificador porque trabaja para considerar las posibilidades. Entonces son personas que a futuro pueden hacer planes muy, muy importantes. El analista es una persona que... ¿Por qué le cuesta aceptar sus errores? ¿Por qué es perfeccionista? Porque cada cosa que va a hacer, cada paso que va a dar, lo analiza, lo piensa. Tiene incluso la capacidad, o yo diría le llamaría el don de ver el futuro, de ver qué consecuencias le puede traer si hago de esta y esta manera las cosas de esta forma. O sea, planifica también las cosas, piensa también las cosas que le cuesta, por eso le cuesta aceptar sus errores. Cuando comete un error dice, puñica, pero ¿cómo pude haber fallado en esto? Si lo planeé tan bien, si lo pensé tan bien. Son personas que les cuesta eso. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, es que los estilos de personalidad es algo muy similar en nosotros como los lenguajes del amor. O sea, hay un lenguaje primario de amor en cada uno de nosotros. Hay un segundo lenguaje de amor que nos llama poderosa la atención y así va hasta que hay uno que es el menos importante. En los estilos de personalidad es igual. Hay uno que define mis rasgos. Hay uno que me define como persona. Pero todos tenemos un poquito de todos los estilos de personalidad. Por ejemplo, en mi caso, yo soy organizador, pero mi segundo estilo de personalidad es el ser analista. Tengo muchos rasgos de la persona analista. Tengo también de servicial y tengo también de el que vamos a ver ahora, el creativo o la persona espontánea. Es el menos en mí, es el menos común en mí. Todos tenemos, y esto lo vamos a ver más adelante y probablemente en el próximo programa vamos a ampliar un poco más este tema tan rico, este tema tan importante en la relación de los seres humanos para tener una mejor convivencia. Todos tenemos un poquito de cada uno de estos estilos de personalidad, pero recordemos, hay uno que nos define, hay uno que es el que nos marca. Quizás ustedes se hayan identificado con el primer estilo de personalidad, quizás se identificaron con el segundo estilo de personalidad organizador, quizás se han identificado con este analista, claro, porque todos tenemos un poquito de todos, pero hay uno que es el que nos va a definir. Veamos ahora el cuarto estilo de personalidad según el encuentro matrimonial. Antes tenemos que ver la parte negativa de los analistas. Oh, sí. ¿Qué pasa cuando los analistas exageran su personalidad? Y entonces, ¿qué pasa? Están tan preocupados por indagar, por buscar, por llegar al fondo de los asuntos, que a veces se muestran inseguros o pesimistas o se centran en esa posición de que ya no hay nada que hacer, ¿qué vamos a hacer, verdad? O incluso hasta dudan de sus propios pensamientos y eso hacen que se aíslen y estén como distraídos. A eso pueden llegar los analistas. Puede ser también que como a veces se creen sabelotodos porque conocen mucho de muchos temas, viven corrigiendo a los demás y a veces no le dan oportunidad a otros o no les permiten que expliquen su punto de vista porque piensan que solo ellos tienen razón.
También a veces son personas que guardan cierta distancia, por eso mismo de que son callados, pareciera que son poco amistosos y que ponen muchas barreras para los demás, y realmente se muestran distanciados, aunque en realidad en el fondo no es que quieran estar distanciados, simplemente que al ser callados esa es la impresión que dan. Son personas que cuidan su imagen, pero como no son expresivos, les cuesta manifestar su autenticidad o ser transparentes con los demás, porque más bien se les ve preocupados, pensativos, viendo a ver lo que podría suceder en diferentes situaciones, y eso les hace que les cueste disfrutar la vida con libertad y con alegría. Más bien son muy introvertidos. Como son concisos y de pocas palabras, esas personas viven pensando en lo que quedó pendiente o lo que se podría haber dicho y no se dijo, y entonces eso hace que a veces estén disconformes, y eso que muestren cierto fastidio hasta con ellos mismos. Entonces, atención analistas, no podemos permitir que estos comportamientos se manifiesten en nosotros, porque ese exagerar los comportamientos va a hacer daño, nos va a hacer daño a nosotros mismos y va a hacer daño a las personas que nos rodean. Vamos a ver ahora lo de el cuarto estilo de personalidad, la persona espontánea o la persona creativa. Estas personas disfrutan siendo libres. Aquí viene toda la parte contraria al organizador y al analista. Esto nos hace totalmente diferentes. De hecho, por ahí dicen que la persona organizadora y la persona espontánea, si no saben realmente entenderse y comprenderse, les cuesta mucho congeniar, porque es todo lo opuesto. Vean qué interesante. La persona espontánea disfruta siendo libre, es creativa, es juguetona, es una persona emprendedora en sus acciones. Es aquella persona que le gusta ser el centro de atención. Es la persona que toma riesgos. Le gusta tomar acción y hacer las cosas aquí y ahora. Le gusta la competencia y la variedad. Se aburre fácilmente y busca el cambio solo para hacer las cosas más interesantes y emocionantes. Todo lo contrario a los organizadores. Nos gusta todo como están, que todo vaya de acuerdo a las reglas, que todo como lo hemos hecho siempre, así es como deberíamos de hacerlo. Estas personas no. Tienen que hacer cambios, tienen que haber cosas que hagan la vida más interesante y emocionante. Por eso asumen riesgos muchas veces, y esos riesgos a veces se quebró una pierna, esos riesgos a veces lleva a quizás un fracaso o a consecuencias, pero eso es lo menos importante con tal de haber asumido, con tal de hacer cosas diferentes, más interesantes. Disfruta el reto. Son personas que tienden a hacer las cosas a su manera. También otro rasgo de los comportamientos es que a menudo estas personas espontáneas es vista como improvisadora, impulsiva. Todo lo contrario. En mi ejemplo, que soy organizador, yo no puedo improvisar nada. A mí no me pueden pedir que improvise algo, no. Si a mí me dicen, usted tiene así como ya, hágame esto. No, suave, espérese. Dígame cuánto tiempo tengo para hacerlo. Dígame cómo hay que hacerlo. Dígame qué es lo que usted quiere. ¿Qué pretende usted con esto? Voy a medir a ver si tengo el tiempo para lograr hacerlo. La persona espontánea no. Usted le pide algo y tiene esa creatividad, tiene esa habilidad para hacer algo, improvisar lo que sea. Tienden a ser impulsivas también. Vean aquí algo de lo contrario al analista o al organizador, es que las estructuras y las reglas las limitan. Si usted le dice en esto hay reglas, y hasta que se estremecen así, hasta que se hacen un puñito. No pueden con las estructuras. Son a veces esas personas que dicen, yo en mi desorden sé dónde tengo todo, porque en su manera de hacer las cosas saben lo que tienen y así son felices. Son admiradas por su naturalidad y su naturaleza extrovertida. Son esas personas que, en otras palabras, a veces, como dicen, es el alma de la fiesta.
Son esas personas que usted dice, pero esta persona, ¿cómo se le ocurrió eso? ¿Qué fue esa ocurrencia que tuvo? ¿Cómo hace para en cuestión de segundos sacar una frase, sacar un chiste, sacar una broma, tener una idea? Eso es característico de la persona espontánea o de la persona creativa. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Milena, que quiere compartir con nosotros también. Ella es esta personalidad. Buenos días, mi nombre es Milena, de los Alfaro de Encuentro Matrimonial Mundial. El estilo de personalidad que predomina en mí es ser creativa. Recuerdo que siendo niña me gustaba sobresalir en todo, era impulsiva y disfrutaba los retos. En la escuela participaba en todos los bailes, presentaciones artísticas y competencias de todo tipo que realizaran. Los maestros me tomaban en cuenta para todo, por lo cual me sentía alegre y aún más cuando recibía elogios y felicitaciones. Por mi personalidad creativa, a la que le gusta ser auténtica y original, me sentía entusiasmada, como en las ocasiones en que hago una nueva receta en la cocina y los invitados se chupan hasta los dedos. De adolescente no me gustaba sentirme controlada o que me manipularan. Era muy respetuosa con los principios y valores que me habían inculcado en mi familia. Esto me ayudó a que mis amigos y compañeros de colegio no influenciaran en mi vida y mi forma de ser. Recuerdo que iba a fiestas donde en algunas ocasiones tomaban y fumaban. Y por más que me insistieron, a veces hasta con sarcasmos, no lograron convencerme. También cuando conocí a algún muchacho y por más cuentos que me echara, no me vacilaba así nomás. En ese momento me sentía orgullosa y segura, como cuando mi esposo me abraza. Ahora de adulta, me presento a los demás como una persona motivadora y espontánea, ya que me gusta transmitir alegría a los que me rodean. Disfruto la libertad y la novedad. Por esto las reglas y estructuras me limitan, porque mi naturaleza es ser libre, extrovertida y tomar acción aquí y ahora. Una característica de mi forma de ser es que la rutina me aburre. Por eso el cambio y las nuevas ideas son tan importantes para mí. Me cuesta mucho hacer todos los días lo mismo y de manera metódica. Por ejemplo, en nuestra casa con mi trabajo me distraigo fácilmente de él y pierdo la noción del tiempo. Cuando alguna persona llega de improviso o cuando me llaman por teléfono o salgo a realizar alguna diligencia. Otra característica de mi estilo de personalidad es que disfruto la iniciativa y la originalidad. Por esto me cuesta mucho seguir reglas y adaptarme a una misma estructura. Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando participo en alguna actividad familiar o en alguno de mis apostolados y topo con ideas conservadoras y cerradas a lo que ya está establecido, soy muy insistente con mi propuesta, ya que la veo como una oportunidad de hacer las cosas más fáciles y agradables a los demás. Al compartirles esto me siento realizada, como al ser madre de 4 hijos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a Milena por su testimonio. Me hace tanta gracia y me llama, pues como les he dicho, me llama la atención y me admira. Qué bonito la creación de Dios, esa diversidad. Cuando escucho a Milena, Milena es todo lo contrario a lo que soy yo, a lo que es Maye, es todo lo contrario a lo que es nuestra hija Sophie, pero cuando la comparo con nuestra hija Emily es exactamente igual. Y quiero compartirles una vez que estaba Emily tal vez como de 3-4 años, en este momento ella tiene 9, pero como desde los 3-4 años, una vez, antes de ir para misa, era todavía temprano, entonces necesitábamos como matar un ratito de tiempo antes de la hora de irnos para misa un domingo, entonces enciendo la televisión y estaban dando un programa de deportes donde había pues una carrera de autos, de estos donde simplemente es una pista como tipo pista atlética, que simplemente es un circuito cerrado y es vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y tenía más o menos como 1 minuto de estar viendo el programa cuando me dice Emily: papi, dígame una cosa, y esos carros dan vueltas y vueltas así siempre, esa es la competencia. Y yo sí, me dice: qué aburrido, yo no podría. Ella es creativa. Nuestra hija Emily es creativa y
ella no puede con hacer las cosas siempre de la misma manera. Ella necesita hacer las cosas diferentes. Ella ocupa lo nuevo. Ella necesita brincar, saltar, lo que sea acción. Ella necesita la libertad. Entonces, qué bonito, porque este tema nos permite conocerlos. Ahorita vamos a ver rápidamente la parte negativa, lo que sí podemos cambiar del estilo de personalidad, para en el próximo programa retomar, por ejemplo, cómo podemos complementar nuestros estilos de personalidad. Es un tema tan rico. No llegar a caer en el error que quizás muchos de nuestros padres cayeron o que hemos caído nosotros. Por ejemplo, decirle al hijo menor: pero es que usted debería ser como su hermano mayor. Vea, él es así. Cuidado, eso es un error. Eso puede ser como pedirle a un árbol de naranjas que nos dé pejibayes. No, él es un árbol de naranjas. Un árbol de naranjas nos va a dar naranjas. Un ser humano, por su estilo de personalidad, así va a tener su comportamiento. Podemos ayudarnos conociendo la parte negativa, las exageraciones del comportamiento, para saber aquellas cosas que sí podemos modificar, lo que sí podemos pedirle que cambie, y lo que tenemos que aceptarlo y amarlo tal como Dios lo ha hecho. ¿Y cuáles son los rasgos que sí se pueden modificar en el caso de las personas creativas o espontáneas? Bueno, muchas veces a ellos les gustaría que fueran otros los que aporten ideas para no tener que pensar mucho, porque entre más estén tranquilos y sin presiones, mejor. Las personas creativas no demuestran lo que piensan y lo que sienten en realidad, porque ellos lo que más les interesa no es ponerse a hablar de pensamientos y sentimientos, sino más de hacer relación con las personas. Entre más sea fiesta y conversación, es mejor. Abusan de la broma y de los chistes, y a veces eso no les permite expresar libremente sus momentos de tristeza. Por eso les cuesta, es difícil compartirle algo profundo o serio a estas personas, y en eso están exagerando su personalidad. Viven superficialmente muchas veces porque por lo general creen que las cosas son fáciles y sencillas, y entonces ponen su entusiasmo y su pasión en todo lo que sea estar variando las cosas, pero pocas veces terminan lo que inicia. Entonces, como decía Milena, se distraen fácilmente. Y muchas veces dejan de hacer las cosas importantes por hacer cosas que no eran tan importantes. Porque a los creativos muchas veces les cuesta expresar sus emociones, sus sentimientos, principalmente si son de luz roja. Les cuesta mucho expresar la tristeza, la ira, la frustración. ¿Por qué? Porque ellos son personas muy positivas, ven la vida de una manera muy positiva, ven la vida alegre. Y entonces, si van a expresar un sentimiento de luz roja, una tristeza, va como contra la imagen que quieren dar a los demás. Entonces, por eso les cuesta en muchas ocasiones expresar sus sentimientos. Entonces, pero entendemos que esto es una exageración de esa manera de comportarse, y esos rasgos sí podemos irlos cambiando. La próxima semana vamos a ver cómo nuestro estilo de personalidad no nos define. No significa que Dios me hizo así, yo soy así, por eso me comporto así y acépteme así. No, hay cosas que sí, pero volvemos al equilibrio. Vamos a ver una lectura bíblica donde Jesús nos va a enseñar lo importante de mantener el equilibrio en todo lo que nosotros hacemos, en nuestro rasgo de personalidad, en la manera en que nos comportamos. Tenemos que siempre buscar un equilibrio. Queremos invitarlos desde ahora, a partir de este miércoles en adelante, va a estar abierta la inscripción para un taller. A partir de mañana en adelante va a estar abierta la inscripción en la Casa Cural de Catedral para un taller de parejas que se llama Conociéndonos para Amarnos. Este taller está dirigido a cualquier pareja, no importa su religión, su estado civil. Que no sean, eso sí, novios, tienen que ser parejas que ya vivan juntos, pueden estar en unión libre, vivir, ser personas que están casados civil, o ser personas que están casadas por la iglesia, no hay problema, siempre y cuando, eso sí, que ya estén conviviendo juntos, que no sean parejas de novios. Pero este taller lo que quiere es mostrarles un poquito de este tema también, y profundizar algunos rasgos sobre el diálogo y la escucha de los que hemos venido trabajando. Este taller va a ser el 27 de agosto, es el sábado 27 de agosto. Es un taller de todo un día, desde 8 de la mañana a 6 de la tarde.
y el encuentro matrimonial quiere compartirlo con ustedes. A partir de mañana pueden inscribirse en la Casa Cural de Catedral. Tiene un costo por pareja de 15,000 colones, con eso se pagan el refrigerio y el almuerzo del taller, pero queremos invitarlos a que sean parte también de esta experiencia, así que si conocen alguna pareja que esté interesada, el taller se llama Conociéndonos para Amarnos y a partir de mañana está abierta la inscripción en la Casa Cural de Catedral. Hasta aquí nuestro programa de este día. Muchas gracias por su atención y esperamos que puedan seguir con nosotros en la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía, gracias a Radio Santa Clara por esta oportunidad que nos regala. Que Dios continúe bendiciéndonos y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Muchas gracias. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.